hace un tiempo, un barco que se encontraba en alta mar, en medio del mar, se encontró en medio de una terrible tempestad. La nave, el barco, no pudo soportar los fuertes vientos y golpes de las olas del mar, y el barco se empezó a hundir. Solo habían pocos barcos salvavidas o algunos botes salvavidas en el barco grande, pero incluso aquellos que usaron de esos botes salvavidas no podían vencer a la fuerte tempestad. Intentaban remar y remar, pero las olas eran más grandes, los vientos eran más fuertes que la fuerza de las personas, así que muchas de esas personas murieron porque no pudieron vencer la fuerza de las olas y de la tempestad. Sorpresivamente, uno de los pocos sobrevivientes de aquel naufragio fue un hombre que, estando en las aguas, llegó a caer a una roca, sobre una roca. Cuando fue rescatado, luego de algunos días de permanecer sobre la roca, las personas quedaron sorprendidas sobre aquella hazaña de este hombre. Y muchos le preguntaban y le decían qué gran valor tuvo al permanecer tantos días y poder salvarse, a lo que él contestó diciendo: la verdad es que yo no hice nada extraordinario para salvarme. Lo único que hice fue llegar a la roca y quedarme ahí. La verdad es que cuando yo estaba en medio de la tempestad, sobre la roca, temblaba y temblaba de miedo por los fuertes vientos y el tamaño de las olas. Pero la roca era firme, y no importaba cuán débil y temeroso me sentía, yo sabía que estaba seguro sobre la roca. Vamos a orar, amados hermanos, esta mañana. Oremos. Señor amado, te damos muchas gracias este tiempo que nos regalas para poder estudiar tu palabra y poder escuchar tu santa voz. Pedirte, Señor, que por medio de tu Espíritu estés hablando a nuestros corazones esta mañana. Te damos muchas gracias y oramos en nombre de Jesús. Amén. En este día vamos a estudiar, amados hermanos, el último punto de nuestra serie, las doctrinas de la gracia. Y vamos a ver este último estudio en 3 puntos. Punto número 1, revisando conceptos. Punto número 2, respondiendo a algunas preguntas. Y punto número 3, la preservación de los santos. Vamos a iniciar nuestro punto número 1, revisando conceptos. El último punto presentado por los remonstrantes, este grupo que presentó un documento con algunas diferencias en relación a la doctrina, presentaron en el último punto un punto que llevaba por título caer de la gracia o perder la salvación es posible. Y amados hermanos, esto es algo que no solamente creían los remonstrantes en este tiempo, sino que es algo que hoy en día muchas iglesias, muchos creyentes creen, que es que el creyente puede perder la salvación. Pero ¿en qué consiste este concepto? ¿En qué consistía el concepto de que un creyente puede perder la salvación? Dice lo siguiente el concepto: un creyente verdadero puede caer de la fe al caer en pecados que no pueden ser consistentes con la fe verdadera. No solo es posible que esto suceda, que un creyente caiga en pecado, sino que incluso es algo que sucede a menudo.
Los verdaderos creyentes pueden caer por su propia culpa en hechos vergonzosos y atroces y perseverar en ellos y morir en ellos y por lo tanto perder su salvación. Esto era lo que afirmaban este grupo de remonstrantes y es lo que afirman muchas iglesias hoy en día, de que si un creyente cae en pecado, pierde su salvación. Analicemos algunos aspectos del concepto. Amados hermanos, el conflicto no es si los creyentes pueden o no caer en pecado. Por ejemplo, 1 Juan capítulo 1, versículo 8. 1 Juan capítulo 1, versículo 8, el apóstol Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que, amados hermanos, el conflicto no es si es que el creyente peca o no peca. Ese no es el conflicto. El conflicto es si al caer en pecado un verdadero creyente pierde la salvación y todos los beneficios de la redención. Incluso aquellos que creen en la pérdida de salvación hoy en día creen que cuando el creyente peca, Dios quita su espíritu de ellos. Ahora, hermanos, si el creyente pierde su salvación al pecar, si el creyente pierde su salvación cada vez que peca, ¿se dan cuenta en qué momento perderíamos la salvación? Usted sería salvo y en 10 minutos ya hubiera perdido su salvación. Usted se arrepiente hoy por su pecado, en 5 minutos ya la vuelve a perder. ¿Por qué? Porque mientras estamos en este cuerpo de corrupción, vamos pecando continuamente. Entonces, estos creyentes creían que una persona al pecar perdía su salvación. Uno de los argumentos usados por quienes creen esta doctrina son las constantes advertencias que encontramos en la Escritura sobre que los creyentes deben permanecer en la fe, a no cometer apostasía. Y estos creyentes que creen en esta postura dicen: si la Escritura advierte de este peligro, es por la existencia real de esta posibilidad. Ahora, hemos mencionado una palabrita, apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? La palabra significa estar lejos de. Significa apartarse de algo. En el contexto bíblico, la apostasía significa alejarse o apartarse de la verdad bíblica. El argumento de quienes creen la pérdida de salvación es que si la Escritura advierte del peligro de que haya personas que apostaten la fe, es decir, de que se alejen, de que se aparten, es porque es una realidad de que puedan perderse. Quienes creen esto dicen lo siguiente con respecto a la salvación: la salvación no es un estado fijo al que uno ingresa, sino que es una relación activa en constante movimiento. Es comparado a una relación matrimonial y que al pecar el creyente se aleja de Dios, se produce un rompimiento o, en un matrimonio, un divorcio en la relación con Dios. Por lo cual, cuando tú pecas, pierdes tu salvación. Hermano, esto que acabo de leer no me inventé yo, por si acaso. Esto lo saqué de la confesión de fe de una iglesia que cree en la pérdida de salvación. Ahora, hermanos, vamos a intentar responder a algunas preguntas que surgen en este concepto y vamos a hacerlo a la luz de las Escrituras. Entramos a nuestro segundo punto, respondiendo preguntas. Y la primera pregunta que vamos a intentar responder es la pregunta crucial: ¿es posible perder la salvación? ¿Es posible perder la salvación? Para responder esta pregunta debemos entender primeramente, amados hermanos, ¿qué es la salvación?
Porque si vamos a responder si es posible o no perderla, debemos entender primeramente qué es la salvación. Y vamos a hacer un repaso de qué es la salvación a la luz de las Escrituras. La Escritura nos muestra que el ser humano necesita ser salvado, en principio, porque se encuentra en un problema mayúsculo. Y el ser humano necesita ser salvado porque ese problema en el cual se encuentra, él no puede escapar por sí mismo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el mismo concepto de que el ser humano necesita ser salvado es una expresión de que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos? Entonces, la salvación primeramente es que el ser humano se encuentra en un problema. ¿Cuál es ese problema el cual el ser humano necesita ser salvado, del cual él no puede escapar por su propia cuenta? El problema es el pecado. El ser humano se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Génesis capítulo 2, verso 17, Dios advierte a Adán y Eva de las terribles consecuencias si estos desobedecían a Dios. Ciertamente morirás. Esa era la consecuencia. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo cual, la advertencia de Dios era la siguiente: si el ser humano desobedece a Dios, peca contra Dios, ciertamente morirá. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, va a dar un concepto diciendo de que aquella evidencia de que todos los seres humanos nos encontramos bajo la condenación del pecado, es decir, bajo la muerte, es de que todo ser humano muere físicamente. Si usted lee Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo va a decir: por cuanto todos mueren, es una evidencia de que todos han pecado. Así que, amado hermano, amada hermana, ¿cuál es la razón por la que los seres humanos morimos físicamente? ¿Alguna vez se ha preguntado? ¿Se ha preguntado por qué es que el ser humano muere físicamente? Es que es el reflejo de nuestra condición espiritual. Usted muere físicamente, o el ser humano muere físicamente, porque es un reflejo de que está muerto espiritualmente. Y eso dice el apóstol Pablo diciendo: el hecho de que todos mueran o vayan a morir es el reflejo de que todos somos pecadores. Todos estamos muertos espirituales, incapaces de obtener algún mérito delante de Dios. Ese es el problema mayúsculo en el cual se encuentra el ser humano, y es el problema en el cual necesita ser salvado. ¿Por qué necesita ser salvado? Porque un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Habíamos dicho, usted toma un muerto. ¿Qué pasa si el día de mañana se encuentra la medicina para salvar distintas enfermedades mortales? Si usted va con el remedio, con la medicina al cementerio, y pone la medicina al centro del cementerio y le dice: muy bien, muertos, todos los que quieran salvarse o sanarse, vayan y tomen la medicina. Nadie va a poder ir. ¿Por qué? Porque los muertos no pueden. Esa es la condición espiritual en la que nos encontramos todos seres humanos, muertos espirituales, incapaces de hacer algo por nuestra condición espiritual. Nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, tiene una conversación con uno de los maestros de la ley de ese tiempo, Nicodemo. Y Jesús les dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nadie puede ver el reino, nadie puede alcanzar la salvación, nadie puede contemplar el evangelio si no nace de nuevo. Versículos 5 al 6 del capítulo 3 les va a decir que ese nacimiento no es un nacimiento físico, no es un nacimiento según la carne, es un nacimiento espiritual. Hermanos, ¿qué es la salvación? La salvación es aquel milagro en el cual Dios soberanamente da vida
a muertos espirituales. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. No es algo que alguien logre por sí mismo. Por eso Jesús reprende la idea que tenía Nicodemo cuando Jesús le dice, de cierto, tú no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puedo yo entrar nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dice, no es algo que tú puedas hacer, no es algo que tú puedas obtener, sino es algo que solamente Dios realiza. Juan capítulo 3, versículos 14 al 16. Una vez que Dios da vida a los muertos espirituales, da un nuevo nacimiento, recién podemos contemplar que Cristo Jesús vino y fue levantado en la cruz, colgando en la cruz de nuestra acta de maldición en la cruz del Calvario, el pecado y condenación, para salvar a todo aquel, escuchen bien, a todo aquel que en Él cree. No a todo el mundo, no a todas las personas, sino únicamente a todo aquel que en Él cree. Y Dios da vida eterna. ¿Qué es la salvación? La salvación no es algo que tú hayas aportado algo. La salvación no es por obras, no es ni siquiera un 1% de obras, 99% fe, no, es 100% gracia. Romanos capítulo 11, versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Amados hermanos, si alguien añade 1% de obra a la salvación, anula el concepto de que la salvación es solo por gracia. La salvación es 100% de Dios. Volvemos a la pregunta inicial que estamos intentando responder. ¿Se puede perder la salvación? Bueno, vamos a ver los pasajes que estuvimos en la lectura bíblica. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 37 al 39. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y escuchen, amados hermanos, esta gran verdad. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y nuevamente recalca el Señor Jesús, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Se puede perder la salvación? Bueno, hermanos, no. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre es que de aquellos que se salvan en Cristo no se pierda ninguno. El fundamento de la salvación está en la voluntad de Dios. Cuando se estudia el concepto de la voluntad de Dios, uno de los conceptos es el decreto de Dios. ¿Qué es el decreto? Usted sabe lo que es un decreto. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de los gobernantes civiles, que es cuando el presidente establece un decreto, firma algo, es una ley, algo que debe cumplirse. Bueno, Dios ha establecido un decreto, su voluntad, un decreto. ¿Cuál es ese decreto? Que de todo lo que se salve en Cristo no se pierda ninguno. Así que el fundamento de la salvación está en la voluntad de Dios, en el decreto de Dios. Y ¿sabe qué, querido hermano, hermana? Dios es soberano. No hay ninguna pieza fuera de su control. ¿Se acuerda cuando estudiamos la soberanía de Dios?
No hay ninguna pieza fuera de su control. No hay quien pueda obstruir la voluntad de Dios. Dios es todopoderoso. Y si Dios decreta algo, Dios tiene todo el poder para hacer cumplir su voluntad o su decreto. Por lo cual, Dios tiene todo poder para hacer cumplir esta voluntad. ¿Y cuál es esa voluntad? Que ninguno se pierda de aquellos que creen en Cristo. Primer argumento. Segundo, Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿se puede perder la salvación? Juan capítulo 10, versículos 27 a 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ahora, ¿por qué no perecerán jamás? Dice, porque nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús está diciendo, las ovejas que el Padre me dio están en mi mano. Yo les doy vida eterna y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y Jesús aumenta algo como para asegurar aún más, como si no fuera suficiente, que están en las manos del buen pastor. Y dice, mi Padre que es mayor que todos, que me las dio, Él también las tiene en su mano. Y nadie las puede arrebatar de su mano. Y en el versículo 30 concluye el concepto diciendo, por si acaso, yo y mi Padre, uno somos. ¿Cuál es el fundamento de por qué no se pierde la salvación? Porque aquel que ha sido salvado por Cristo está en las manos del buen pastor y está en las manos del Padre, y estos dos son uno. En conclusión, están en las manos de Dios. El entendimiento de qué es la salvación, querido hermano, va a hacer de que tú verdaderamente entiendas si se pierde o no. ¿Por qué? Si tú crees que el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios por voluntad propia, si tú crees que la salvación es un objeto que Dios da y está en tus manos, entonces es posible que la salvación se pierda. ¿Alguna vez has escuchado el ejemplo de ejemplificar la salvación como un objeto? Yo muchas veces he escuchado en campañas evangelísticas decir, la salvación es como, ¿alguna vez han visto de que llevan un regalo en los cumpleaños? Y lo único que tiene que hacer el cumpleañero es estirar la mano y recibir el regalo. Eso es la salvación. Hermanos, la salvación no es un objeto el cual Dios da, no es un objeto. Si tú crees que es un objeto que está en tus manos, entonces sí, créeme, vas a tener la seria duda de que puedas perderla. Pero si creemos, como hemos visto en las Escrituras, que la salvación le pertenece a Dios 100%, entonces no hay posibilidad de que la pierdas. ¿Sabes por qué no hay posibilidad de que pierda la salvación, amado hermano? Porque nunca estuvo en tus manos. Nunca estuvo en tus manos. Siempre ha estado en las manos de Dios. Por eso Dios proclama en las Escrituras diciendo, la salvación es de Jehová, de nadie más. Romanos capítulo 8. ¿Cómo no mencionar este hermoso pasaje? Romanos capítulo 8, verso 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y escuchen la palabra del apóstol Pablo, versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy seguro, amados hermanos, la salvación es 100% segura porque está en las manos de Dios, no en nuestras manos. Si estuviera en nuestras manos, no habría ni forma de alcanzarla, ni forma de retenerla, porque somos débiles, somos incapaces
de hacer aquello. Hermanos, si seguimos mencionando argumentos, habíamos dicho argumento número 1, la salvación tiene el fundamento de estar en el decreto de Dios. Es la voluntad de Dios que sea segura. Número 2, ¿por qué es segura la salvación? Porque estamos en las manos del buen pastor, estamos en las manos de Dios. Y tercer argumento, Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el tiempo del apóstol Pablo, cuando el rey enviaba una carta, ponía un sello en el documento como autenticidad de que esa carta estaba yendo en nombre del rey y que tenía su autoridad, tenía todo bajo su nombre, lo que estaba diciendo. Pablo está usando esa figura al decir que Dios nos ha sellado con su Espíritu. Ha dado garantía diciendo: esto está bajo mi autoridad y bajo mi poder. Versículo 14, escuchen, que es las arras. Esa palabra arras significa garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dios te ha dado un sello, te ha puesto un sello de garantía para que sepas que lo que Él empezó lo va a cumplir hasta la herencia de la posesión adquirida, hasta el cumplimiento total de la redención. Por eso, amados hermanos, es que nosotros creemos firmemente que Dios no quita el Espíritu Santo de los suyos. ¿Por qué? Porque es ese sello, es esa garantía que Dios pone a los suyos. Así que, hermanos, en conclusión de este primer punto, el problema está en el entendimiento de qué es la salvación. La salvación no es un objeto, la salvación es un milagro producido desde el fundamento de la voluntad de Dios, bajo el poder de Dios, de dar vida a muertos espirituales, para que estos puedan correr a los pies de Cristo y estar seguros en las manos del buen pastor. Entonces, ¿es posible perder la salvación? No. La respuesta es un rotundo no. Pero hay otras preguntas a responder, hermanos. No es tan sencillo como parece, ¿sí? Hay otras preguntas a responder. Siguiente pregunta, inciso B. Entonces, ¿es posible que un creyente cometa apostasía y se pierda? ¿Esto por qué? Debido a las continuas advertencias, hermanos. Hay que ser sinceros. En la Escritura hay muchísimas advertencias de que los creyentes deben permanecer en la fe. Deben tener cuidado de no apostatar la fe. Ahora, los que creen en la doctrina de la pérdida de salvación dicen: si Dios advierte de este peligro es porque probablemente es una posibilidad de que las personas, los creyentes, cometan esta apostasía o se alejen, se aparten y se pierdan. Bueno, hemos dicho, amados hermanos, que apostasía es apartarse o alejarse de la verdad de la fe. Ahora, ¿es posible que en algún momento un creyente, por su propio descuido espiritual, se aparte? La respuesta es sí. ¿Y saben por qué? Porque tenemos varios ejemplos en las Escrituras de personas, de creyentes, no solo en las Escrituras, sino a lo largo de la historia de la iglesia, de personas que por su propio descuido espiritual se han alejado, se han apartado de la verdad de la palabra. Voy a tomar dos ejemplos que son los ejemplos más conocidos, uno del Antiguo, uno del Nuevo. Tenemos del Nuevo Testamento, tenemos del Antiguo Testamento el ejemplo de David, alguien que por su propio descuido espiritual se aparta de Dios y tiene un tiempo en el cual vive en pecado. Tenemos el ejemplo de Pedro, que negó al Señor Jesucristo. Y luego ya cuando están en todo el proceso del crecimiento de la iglesia,
surge también un desliz en su fe, en el cual Pedro niega algunas verdades del Evangelio, por lo cual Pablo tiene que reprenderlo, y esto tenemos evidencia en Hechos capítulo 15 y en Gálatas capítulo 2. El mismo apóstol Pedro. Pero, hermanos, vemos en la verdad de las Escrituras que si bien estos personajes y muchos hermanos a lo largo de la historia quizás tropezaron en la fe, no es posible que estos se pierdan definitivamente. Ambos ejemplos muestran cómo después de haber caído fueron conducidos al arrepentimiento. Así que, hermanos, debemos hacer una distinción entre dos conceptos. Debemos hacer una distinción entre lo que son las luchas y caídas diarias del creyente y lo que es la apostasía en las Escrituras. Por ejemplo, ¿cuál fue la respuesta del sínodo de Dort? Escuchen con atención. Dice, el creyente, aunque ha sido hecho nueva criatura, en lo que ahora posee una nueva naturaleza, mientras nos encontramos en este cuerpo de corrupción, en este cuerpo de carne, la Escritura nos muestra que nos encontramos en una constante lucha espiritual contra la carne, es decir, contra nuestra vieja naturaleza. Por lo cual nos encontramos en ocasiones, por nuestro descuido espiritual, envueltos en pecados. Pero fiel es Dios, que misericordiosamente no aparta su espíritu. Y este es un argumento fuerte, hermanos, de por qué Dios no aparta su espíritu de nosotros. Es porque Dios usa su espíritu, incluso en las caídas más lamentables, a fin de que podamos ser contristados de nuestro pecado y por medio de la palabra ser llevados a confesar y a arrepentirnos del mismo. Oh, hermanos, qué tragedia si Dios quitara el espíritu del creyente. No habría forma de que éste pueda sentir culpa, vergüenza del pecado. No habría forma de que éste pueda querer ir en arrepentimiento y confesión de pecados a Dios. Pero fiel es Dios, que incluso en las caídas más vergonzosas y lamentables de los creyentes, Dios mantiene su espíritu para poder llevarlos a arrepentimiento a sus hijos. El Señor, amados hermanos, ha provisto los medios necesarios para que sus hijos verdaderos no se aparten definitivamente, sino que puedan ser traídos a arrepentimiento. Uno es el sello de su Espíritu Santo y número dos es la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia es aquel medio por el cual la iglesia ayuda a discernir entre lo que es un tropiezo en la vida del creyente y lo que es en alguien que se ha apartado completamente de la fe. Y vamos a explicar un poquito más este concepto más adelante. Porque aquí empezamos una distinción importante. Hermanos, el pecado en la vida del creyente es eso, un tropiezo. Es un tropiezo. La apostasía se refiere a alguien que ha profesado la fe en algún momento, pero que luego se aparta completamente. Amados, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo es eso de alguien que profesa la fe y se aparta completamente si estamos diciendo que no es posible que un creyente verdadero se pierda? ¿Cómo es posible? Bueno, el apóstol Juan nos da luz en 1 Juan capítulo 2, versos 18 al 19. 1 Juan capítulo 2, versos 18 al 19. La palabra de Dios dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros,
pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase. Escuchen, hermanos, que no todos son de nosotros. Hermanos, no todo aquel que profesa la fe, no todo aquel que dice ser creyente, es creyente. Es lo que está diciendo ahorita el apóstol Juan. Este grupo de personas, hubo un tiempo que formaron parte de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Vamos a una siguiente pregunta que nos va a aclarar esto, hermanos. ¿Qué con aquellos que profesan la fe y continúan viviendo en la carne, continúan viviendo una vida en pecado? ¿Qué pasa con ellos? ¿Pierden su salvación? ¿Cuál es su situación de ellos? Vamos a seguir en 1 Juan. Ahora vamos a ir al capítulo 3, versículos 7 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice, todo aquel que permanece en él, no peca. Por si acaso, hermanos, lo que está diciendo aquí el apóstol Juan no es que somos perfectos, porque ya mencionamos que al inicio de la carta, en el capítulo 1, versículo 8, el mismo apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, bueno, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, está hablando, más adelante va a explicar de un concepto que es la práctica del pecado. Versículo 6 del capítulo 3 sigue, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hermanos, habíamos dicho que la distinción está en que el pecado en la vida del creyente es un tropiezo. Y aquí vemos la descripción de alguien que vive practicando el pecado. ¿Qué es practicar, hermanos? ¿Qué es practicar algo? Por ejemplo, yo no puedo decir que toco algún instrumento si no lo he practicado, si es que no he hecho algo continuamente. Practicar es tener una disciplina o realizar algo continuamente. Cuando el apóstol Juan está diciendo que el creyente no practica el pecado, está diciendo que el creyente no vive en continuo pecado. Esa es la diferencia, amado hermano. Esa es la gran diferencia. En que el creyente peca, pero es un tropiezo en su vida. Y no solamente queda en un tropiezo, sino como habíamos mencionado el 1 Juan capítulo 1, verso 8, que dice que la realidad del pecado es una verdad triste en la vida del creyente, a veces por su descuido espiritual. Pero la esperanza y la realidad del versículo 9 nos dice que el creyente debe confesar su pecado y recibe el perdón de Dios. El creyente verdadero es aquel que cuando peca es movido a confesar su pecado y a arrepentirse. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Significa cambio, apartarse del mismo. El creyente está llamado a confesar y arrepentirse. La diferencia con aquel que profesa ser cristiano, como dice el apóstol Juan, pero en realidad no lo es que cuando practica el pecado, no confiesa su pecado, no reconoce su pecado y no se arrepiente del pecado. Por eso decíamos que la disciplina en la iglesia es aquel instrumento que el Señor ha dado para ayudar a ese discernimiento. ¿Qué pasa cuando un creyente está andando en pecado? Bueno, la iglesia tiene la responsabilidad de ir y amonestarle y llamarle al arrepentimiento una y otra vez. ¿Qué pasa si vemos a un creyente que es impenitente? Es decir, que no confiesa su pecado, no se quiere arrepentir y continúa. Bueno, amados hermanos,
Probablemente estamos ante alguien que simplemente estuvo con nosotros, pero en realidad no fue nunca de nosotros. Hay una doctrina, amados hermanos, que surge en la década del 80, es decir, el siglo pasado, el 1980. Esta doctrina se llamó o se la ha conocido como la doctrina del cristiano carnal. Tan solamente al escuchar uno dice, cristiano carnal, suena como dos conceptos totalmente opuestos. ¿Cuál era el concepto del cristiano carnal que surgió en esas épocas? Una persona que es cristiana, que hizo una oración para aceptar a Cristo, pero que cuya vida está dominada por el pecado. El fundamento de esta doctrina intentaban hacerlo a la luz de 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4, donde Pablo exhorta a los corintios y les dice, yo no puedo hablarles como a espirituales a ustedes porque son carnales. Entonces ahí dijeron, ven, hay cristianos carnales, hay cristianos que dicen ser cristianos, pero viven como mundanos. ¿En serio, hermanos? ¿Creen que eso es posible? Los que afirmaban eso, los que afirman esta doctrina, se olvidan de leer toda la carta a los Corintios. Y quiero que me acompañen al final de la carta de los Corintios, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos 33 al 34. A ese mismo grupo de creyentes a los cuales Pablo les dice, yo no puedo hablarles como espirituales porque ustedes son carnales. A ese mismo grupo les dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pablo les dice, algunos de ustedes que están y forman parte de ustedes no conocen a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si volvemos al ejemplo de 1 Juan capítulo 2, verso 18 al 19, cuando el apóstol Juan dice que estas personas anticristos que se oponen a Cristo formaban parte de nosotros, pero en realidad nunca fueron de nosotros, lo que Juan les está diciendo es que no es que estas personas dejaron de ser uno de nosotros, o dejaron de ser salvas, simplemente nunca lo fueron. Mateo capítulo 7, este es un pasaje muy conocido de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, qué triste declaración, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús no está diciendo, pecaron y los dejé de conocer o los olvidé. Está diciendo, nunca los conocí. Hermano, lo que tenemos con todos estos casos de personas que profesan la fe, pero que no reflejan en sus vidas tal profesión, o personas que profesan la fe y luego se apartan completamente al pecado y no se arrepienten de sus pecados, no tenemos el caso de personas que hayan dejado de ser cristianas, sino tenemos el caso de personas que probablemente nunca lo fueron. Pero hay que ser sinceros en algo, hermanos, en la realidad de que quien conoce con exactitud a sus ovejas es únicamente nuestro Dios. Con total certeza, nosotros podemos llegar a cierto discernimiento a la luz de las Escrituras, pero el único que conoce con exactitud
a sus ovejas es Dios. Pero no olvidemos que la palabra de Dios nos da un llamado, una advertencia. 2 Corintios capítulo 13, verso 5. 2 Corintios capítulo 13, verso 5. La palabra de Dios dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no. ¿Qué está diciendo? Hazte una autoevaluación. Examina tu vida, examínate, evalúate si estás verdaderamente en la fe. Probaos a vosotros mismos, pruébate a ti mismo si estás en la fe. La Escritura nos llama a hacer una autoevaluación si verdaderamente estás o no en la fe. ¿Sabes qué? Quiero decirte que aquel fundamento de tu salvación debe estar basada en los frutos que Dios produce en aquellos que salva. Jesús les decía, justamente antes de decirle a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, antes les dice, ¿cómo van a reconocer a aquellos que verdaderamente son? Les dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedes evaluar en tu vida si verdaderamente estás en la fe o no? Evalúa tu vida. ¿Has creído en el Evangelio? ¿Has creído que eres un pecador? ¿Has creído que solo por la fe en Cristo te salva? Y la pregunta es, ¿de qué crees que te ha salvado? ¿Sabes qué? Cristo te ha salvado no solo de la condenación del pecado, sino que nos ha salvado de la esclavitud del pecado. Y así como Dios nos ha salvado de la condenación para ya no ir más a eterna condenación del pecado, Dios te ha salvado de la esclavitud del pecado para que ahora andemos en nueva vida juntamente con Él. Así que examínate. Jesús dice, un árbol malo no puede producir frutos buenos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. La evaluación, amado hermana, amado hermano, amigo, amiga, es tan sencilla como esa. Y tú puedes entender verdaderamente si estás o no en la fe. Último punto, ya terminamos el mensaje con esto. Punto número 3. ¿Cómo entendemos? ¿Cuál fue la respuesta histórica ante la doctrina de la pérdida de salvación? ¿Cuál fue la respuesta histórica? La respuesta que se dio en el Sínodo de Dort fue, no, los creyentes no pierden su salvación, sino que hay un concepto, son preservados. Algunos teólogos, ha habido dos términos que se han ido usando. Uno es la preservación de los santos y el otro concepto es la perseverancia de los santos. El primero, la preservación, es un concepto que tiene que ver con la acción de guardar o ser guardado. Cuando decimos la preservación de los santos nos referimos a la acción de Dios de guardar a los suyos. La perseverancia de los santos es la acción del creyente de permanecer en la fe. La pregunta es, ¿cuál de las dos es? ¿Dios nos guarda o nosotros debemos permanecer en la fe? Bueno, en este caso es ambas. Dios nos guarda y porque nos guarda podemos permanecer en la fe. Cuando estudiábamos la salvación a lo largo de esta serie, el conflicto giraba en torno a si la salvación es algo que le pertenece solo a Dios o es algo que requiere la participación y colaboración del ser humano. Hay dos conceptos que se utilizan en teología para esto. Uno es monergista, que eso significa el actuar
de uno solo, y el otro es un concepto que es sinergismo o sinergista, que significa algo en colaboración. Bueno, hermano, la salvación es monergista. Es algo que depende únicamente de uno. ¿De quién? De Dios, el que salva. Pero la santificación, esta parte que estamos hablando de cómo hacemos para permanecer en la fe, es algo sinergista. Es algo que Dios hace y a la vez que tienes que hacer. ¿Cómo nosotros vemos esto en la palabra de Dios? Vamos a la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién es el que comenzó la buena obra en vosotros? Dios. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vemos con relación al desarrollo de la vida de los creyentes, la verdad de que Dios, así como empezó una obra en tu vida al salvarte, la va a perfeccionar. La va a perfeccionar, esa es una obra de Dios. Dios la va a perfeccionar. Pero al mismo tiempo encontramos, vamos al capítulo 2 de Filipenses, el llamado a la participación del creyente a este obrar. Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí tenemos las dos verdades. Dios, el que empezó la buena obra, la va a perfeccionar, pero al mismo tiempo, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Debemos ocuparnos en nuestra salvación. Pero hermanos, no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, sino que Dios produce en nosotros el cómo hacerlo. Por eso en el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así como Dios te dice, voy a perfeccionar mi obra en ti, aquella obra que empecé. Es necesario que te ocupes de tu salvación, pero al mismo tiempo, Dios es el que produce en ti el querer como el hacer para ocuparte en tu salvación. ¿Cómo nos ocupamos en esa salvación tan grande? Versículos 14 al 16. Hace todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos, siempre que encuentre esa palabra en la Biblia, asidos significa agarrados, aferrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amados hermanos, cuando nos aferramos de la palabra, de la Escritura, entonces el Señor va perfeccionando a los santos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que es una obra sinergista? Una obra en la cual Dios realiza, pero al mismo tiempo requiere tu participación. ¿Por qué? ¿Y por qué la santificación es sinergista y la otra es algo que solo Dios hace? Porque para salvarte tú estabas muerto y no podías hacer nada, pero ahora tú sí puedes hacer algo. ¿Por qué? Porque ahora estás vivo espiritualmente. Ahora estás vivo, ahora sí puedes hacer algo. Antes no podías hacer nada, por eso Dios tuvo y lo hace todo. Pero ahora Dios sí requiere tu participación porque Él ya te dio vida para que lo hagas. Quiero concluir con unas palabras, primeramente a los creyentes. Si tú eres creyente, amado hermano, hermana, quiero decirte que debes estar seguro de tu salvación, porque estás en las manos de Dios y nada ni nadie puede arrebatarte de ahí.
Tienes que estar seguro de la salvación porque la salvación es algo que le pertenece a Dios. Dios te ha dado vida porque Él quiso darte vida, no porque lo hayas ganado. Así que da gloria y gracias a Dios porque puso sus ojos en ti. Pero al mismo tiempo tenemos el llamado a ser diligentes con esa salvación que nuestro Dios nos ha dado. Ocúpate en tu salvación. Aférrate de la Escritura. Procura a la luz de las Escrituras vivir una vida piadosa delante de Dios. No con miedo a perder tu salvación, sino como un resultado de haber sido salvado por Cristo. Ahora quiero hablarte a ti, amigo, amiga, que has escuchado y dices, yo examino mi vida y soy consciente de que no estoy en la fe. Quizás tú alguna vez has hecho alguna oración. Quizás alguna vez te hicieron levantar la mano diciendo para que creas en Cristo. La pregunta es, ¿has entendido el Evangelio? ¿Hay fruto en tu vida de aquello? Si no lo hay, quiero decirte como el apóstol Pablo, como todos los discípulos predicaban a lo largo de Hechos. Arrepiéntete y corre a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así como decimos a los creyentes de que incluso en las caídas más lamentables encontramos la seguridad de que Cristo ya murió por ese pecado. Quiero decirte a ti, amigo, amiga, que nos visitas, que no importa la gran cantidad de pecado en la cual estés envuelto, si has entendido este mensaje, quiero decirte que corras a Cristo, que creas en Él y vas a obtener el perdón de todos tus pecados y vas a poder estar verdaderamente seguro en las manos de Dios.